trabajar en modo presentación. Estoy solo para esta propuesta de entrenamiento. Y en base a lo que... Bueno, mi nombre es Fabián Chamorro, como dijo el profesor, estoy solo para esta propuesta de entrenamiento. Y en base a lo que pidió el profesor, una experiencia como tal, contarles que yo participo de un equipo de triatlón de acá de la región. No soy el entrenador, pero desde mi parte kinésica trato de asesorar al entrenador en algunos temas. Entonces, lo que hemos tocado en algunas clases, yo lo he llevado un poco a esto. Y esto es un caso real. Pablo, que tiene 28 años, él es dentista, él es ciclista amateur, y como mucha gente que empezó a llegar a este team, va porque entrenaban por sus propios medios nomás, y sentían que no tenían ningún avance en el rendimiento y no había progresión alguna, que es la condición de muchos. Entonces, uno gana en la base que hay gente que ya viene con una aptitud física ya mejorada, y hay gente que no es sedentaria, pero que busca dar otro paso. Antes de todo, como es alguien que viene de entrenar solo, hay que pedir los antecedentes en base a qué venía haciendo, qué tipo de entreno hacía, de cuándo entrena, cuántas horas le dedica, qué método ocupa para entrenar, su historial, su condición física como tal, como está ahora, su historial en todo su contexto, abordándolo de forma bien integral, su relación al deporte, si tiene lesiones agudas, si ha tenido lesiones complejas anteriormente, qué patología presenta de base, si es que tiene o no, cómo está la parte psicológica de él, y cuál es el objetivo que tiene él y la disponibilidad que va a tener también para los entrenos, considerando que es un adulto que en realidad tiene un horario de trabajo como todos nosotros. El objetivo básicamente, ¿cuál va a ser? Él busca mejorar su rendimiento, y el objetivo en conjunto es que vamos a ayudarla a que mejore su consumo de oxígeno. Lo bueno de este equipo, que Marcelo Troncoso, que es el entrenador, bueno, de la Universidad Autónoma, lo hemos conocido, triatleta de la región, él ya cuenta con este equipo para toma de lactato, ¿ya? Como método indirecto, y ahí se ve que le está haciendo un test a una de las chicas del team, y mediante un test de carga incremental, escalonada de 30 watts cada 3 minutos, es lo que se le pedía. Y se comienza alrededor de los 100 watts de potencia, ya pensado en el uso de potenciómetros, que son estas que se ponen tanto en el pedal o en la biela de la bicicleta para medir la potencia en varios. Y digo alrededor de 100 watts porque va a depender de la persona. O sea, para Marcelo, que es un triatleta, hacer 100 watts es un regalo. Entonces, ahí se va adecuando al sujeto para que los tiempos del test como tal, y como menciona el profesor, no abarquen tantos minutos, no más allá de 15 minutos. Lamentablemente no puedo tener un gráfico de ese test como tal, pero aquí hay uno con el que se trabaja con ellos, que aquí hay uno de trote, eso sí, donde se ve que el umbral láctico queda a los 15 kilómetros por hora y con una frecuencia cardíaca de 170. Y hay un software que lo interpreta de esa forma. La idea de todo esto es trabajar en estas zonas metabólicas con datos objetivos, sabiendo cuáles son los vatios en cada zona, su frecuencia cardíaca en cada zona, en el VT1, en el VT2, sus frecuencias cardíacas a utilizar, para con eso uno programar el entreno de este sujeto. También, como parte, y lo que se venía usando antes de que pudiésemos tener esta toma de lactato, se usa mucho el tema del FTP, que es el umbral de potencia funcional, ¿ya? Que básicamente es la mayor potencia que un ciclista puede mantener en un estado estable durante 60 minutos, que es un test, donde se le pide básicamente al sujeto que pedalee a la mayor potencia durante 60 minutos, pero como 60 minutos es una condición muy, muy compleja para cualquiera mantener, está el test abreviado que mundialmente se ocupa, que es un test de 20 minutos, y se estima aplicando un 95% de la potencia media. Y es básicamente, como se menciona ahí, en los vatios que un ciclista es capaz de generar en su umbral. Y abajo hay un gráfico donde es como el protocolo del test. No es pedalear los 20 minutos de una, sino que hay una serie de escalas, hay unos descansos para terminar básicamente con el test, donde se le pide al sujeto mantener la mayor potencia posible. Y ahí hay, más que nada, para los que no saben, un potenciómetro tipo pedal, que es el que mide los vatios que uno hace en bicicleta y que permite usar este tipo de entreno, y es un poco más accesible para objetivizarlo, porque un potenciómetro
El más barato, entre comillas, uno dice que es más accesible, pero el más barato son 350.000 pesos. Y con eso ya permite, de ahí para arriba están los valores de estos potenciómetros que permiten objetivizar un poco más el pedaleo. Y hay estudios que dicen el umbral de potencia funcional sustituye al umbral de lactato, y hay estudios que dan algunas referencias. Por ejemplo, este estudio que está aquí presente dice que los resultados indican que el test, el FTP, no fue diferente la potencia asociada al umbral láctico. Si ustedes se fijan, ahí hay 240 vatios, o más o menos 35, y en el umbral de lactato fue 246. Entonces son variables, estas variables estaban altamente correlacionadas. Sin embargo, en ese estudio, perdón, los autores sugieren que este es un test de campo válido, pero tiene limitaciones para sujetos que son poco entrenados. Y lo validan más que nada para sujetos que ya tienen un nivel de entreno mayor. Por ende, como profesor pedía que tuviéramos algo práctico, para nosotros es algo práctico utilizar este test que permite objetivizar numéricamente el pedaleo, como vengo mencionando. Y esta es una tabla que arroja las aplicaciones, que básicamente donde ubica el FTP, y según su nivel de vatios y el porcentaje lo va a ubicar en las zonas como tal que da la aplicación, que no es la misma que a lo mejor uno pudiese tener. Para el plan de tratamiento, para objetivizar estas cosas, se usa básicamente una aplicación que permita a uno programar entrenos en días, con gráficos, con tiempos, que es Train Peaks, y que está asociada y que uno puede correlacionarla a un reloj o a un Garminet, que es el que se ocupa, es como el reloj de muñeca, pero para la bicicleta. ¿Y cuál es la gracia de esta aplicación? Que el entreno uno lo programa ahí y no necesita que uno esté presencial con el sujeto para que él haga el entreno. Básicamente este computador va diciéndole al sujeto qué tiene que hacer, con cuántos vatios tienen que empezar, cuántos vatios va a tener que hacer al final, etcétera, etcétera. Y además la misma aplicación permite ir recogiendo todos esos datos y hacer un análisis como anduvo el sujeto. Además que la aplicación incluso hasta permite ver la capacidad con la que el sujeto terminó en su estado de percepción de esfuerzo, lo que también ayuda bastante. Y en cuanto al plan de tratamiento, bueno, el método de entrenamiento que permite pasar el mayor volumen de tiempo en el VO Max dan lugar a mejores mayores en el VO Max. Entonces aquí básicamente me agarro de lo que nombró el profesor ayer, de este entreno usando a más allá del 100% de la velocidad aeróbica máxima, permite al deportista pasar mayor tiempo en el VO Max que el ejercicio continuo solo al 100%, mediante este entreno a intervalos. Y en el ciclismo es muy conocido y se hace muchas veces el método Vilat. Vilat es de la... Vila del apellido de la mujer que inventó este método, que ya es un poco antiguo, pero que básicamente busca trabajar en estos intervalos sobre el 100% del BAM. Y hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo se hace. Si se fijan, ahí hay una repetición de 12 veces donde uno le pide al sujeto 15 segundos, mantenerse a esa cantidad de vatios y descansar después de los 15, y eso repetirlo 12 veces. Después hay una recuperación, después se vuelve a repetir. ¿Ya? Y todo esto mediante estas aplicaciones que yo les voy mencionando. También un paper que también nos mostró el profesor, que también me llamó la atención: el entrenamiento de alta intensidad, que mejora el VO2 max, el entrenamiento de continua resistencia, que también mejora el VO2 max. Entonces uno se va agarrando todos estos tipos de entreno y los va llevando a la práctica. ¿Cuál es el plan de entrenamiento que uno dice? Agarrando todo esto y agregando lo que es entrenamiento de endurance, entrenamiento de alta intensidad, los intervalos, y también agregando lo que es la base aeróbica, que también nunca se debe dejar de lado. ¿Y por qué los pongo así? Porque en realidad a los sujetos uno les puede hacer el mismo entreno, siempre hay que ir como jugando con estrategias para que también sea algo entretenido y agradable hacer. Porque si uno le pide al sujeto hacer solo VLAT, solo intervalo, en realidad se aburre. Pues entonces uno va mezclando y además uno se tiene que ir adecuando al sujeto. Una intervención de mínimo 3 meses, porque como recién decía el profesor, lo que queremos, como es un sujeto que ya está adaptado a hacer ciclismo, probablemente él va a tener el tiempo para aguantar los meses que quedan, y para tener estos cambios morfológicos de adaptaciones como tal, por lo menos unos 3 meses tenerlo, reevaluarlo mediante el test de FTP de estos 20 minutos y hacerle el umbral láctico cada un mes idealmente. Todas las sesiones van a contemplar y contemplan siempre calentamiento y vuelta a la calma, y se programa semanalmente, y esto es semanalmente porque se hace de acuerdo a las necesidades del sujeto. Pasa mucho que hay sujetos que en la semana no tienen tiempo, Pablo tiene familia, hay días que puede entrenar, hay días que no, y entonces hay que adecuarse más que nada a las realidades de cada sujeto, porque en realidad no es un deportista, él es una persona que trabaja y quiere hacer ejercicio.
¿Por qué vuelvo a poner esto? Porque en base a lo que queremos hacer vamos a trabajar con esta curva que ya tenemos los datos. Puedes decir, para poner por ejemplo, nomás, si vamos a hacer base aeróbica, nosotros ya sabemos que a este sujeto lo vamos a trabajar en la zona 1 y que básicamente vamos a estar utilizando sustrato energético, por ejemplo, grasa. Entonces le vamos a pedir también al tipo que haga con eso. Si vamos a trabajar con intervalos máximos, vamos a pedirle al sujeto que ya vamos a ver en qué valores vamos a trabajar y que vamos a estar utilizando carbohidratos y así sucesivamente con cada tipo de entreno que uno pueda hacer para ir haciendo control y seguimiento, escalador de percepción de esfuerzo, que la ventaja de esta aplicación de Training Peak, que al terminar el entreno uno le puede poner ahí cuál es la percepción de esfuerzo que uno tiene, y también me agarro lo que decía el profesor de la escala de calificación de la fatiga, que no es lo mismo que la percepción de esfuerzo, pero que también nos indica el sujeto cómo va a estar. Pues lo ideal de esto era haciéndolo semana a semana para ver cómo programamos y preparamos al sujeto. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Hay un incremento del metabolismo oxidativo, hay adaptaciones mitocondriales, hay una disminución del déficit de oxígeno, aumenta el consumo de oxígeno, mejora el metabolismo de los ácidos grasos, la mejor disposición del glucógeno muscular, disminuye la formación del lactato porque el piruvato va a estar entrando al ciclo de Krebs, aumenta la precarga por la ley de Frank-Starling porque va a haber un mayor volumen, disminuye la poscarga y menos resistencia periférica, disminuye la actividad simpática del sujeto, aumenta el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Y como ya sabemos, aumentando el volumen sistólico por la ecuación que ya sabemos, aumentar el gasto cardíaco, lo que se va a traducir básicamente en un aumento del consumo de oxígeno. Como discusión, uno claramente no puede protocolizar un plan de tratamiento estándar, se tiene que hacer siempre sujeto a sujeto. Los métodos de evaluación son de difícil acceso. Básicamente uno usa el FTP y ahora este tema del lactato, pero hay que considerar una variable económica ahí de las tiras y el tiempo que requiere, porque eso se hace presencial, no así el FTP que uno lo puede hacer a distancia. La mayoría de los ciclistas actualmente solo trabajan en base a percepción de esfuerzo y eso todos sabemos que es muy subjetivo y no sabemos en qué variables vamos a tener y cómo vamos a poder mejorar el consumo de oxígeno. Objetivizar el pedaleo es clave para mejorar el rendimiento del sujeto y el FTP para un ciclista podría ser un método práctico que se acercaría para poder a lo mejor teorizar un umbral láctico. Como conclusión, un plan basado en la mejora del consumo de oxígeno va a generar adaptaciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, siempre que se planifique en base a datos objetivos, basado en la mejor evidencia posible para que mejore el rendimiento, en este caso, de este deportista. Como conclusión final, una frase que a mí me gusta mucho que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, que es muy aplicable. Así que eso. Bien, gracias Fabián. Pronto serás el entrenador, lo aseguro.